No. El jefe dice que soy su esposa fugitiva, y me pregunta por qué mi feromona huele distinta. Le respondí llamando a la línea de protección y lo denuncié por acoso sexual. Un humilde empleado laboral da el primer paso en la defensa de sus derechos. Calvin, un alfa de élite, frío e implacable, por alguna razón absurda decidió visitar la sucursal desde la sede central. Cuando vi bajar los números del ascensor, pensé aprovechar la entrega de documentos para evitar su inspección celestial. Pero claro, Murphy nunca falla. Apenas salí del ascensor, me topé de frente con Calvin y su séquito de ejecutivos. Me puse tenso de inmediato. Estaba a punto de arrodillarme y pedir perdón cuando Calvin dio un paso veloz y me envolvió en un abrazo. ¿Eres tú? ¿Estás vivo? ¡Qué alivio, de verdad! Su feromona alfa se disparó de tal forma que me dejó sin aliento. Calvin me olía el cuello como si hubiera encontrado un tesoro perdido, pero al llegar a mis glándulas, se detuvo en seco. Yo aproveché para zafarme. Su expresión se volvió rígida, incrédula. ¿Por qué tus feromonas huelen distinto? Claro, que esperarse de un alfa de alto nivel. Mi glándula apenas se desarrolla y aún así pudo notar la diferencia al instante. Me llamo Blake, soy nuevo en la empresa, le respondí. Calvin se quedó pálido, la voz seca como papel. ¿Tú? Justo entonces, se oyó una sirena desde la calle. Alguien gritó. ¿Viene la Asociación de Protección Omega? ¿Quién llamó? Maldije por lo bajo. Mi mejor amiga trabaja como técnica en esa asociación y me hizo un chip personalizado que se activa automáticamente si un alfa se me acerca demasiado. Desde la entrada apareció mi amiga, uniformada, imponente. Fui a interceptarla, pero apenas vio que el alfa era Calvin, se dio media vuelta y huyó. Ese príncipe heredero es intocable, me dijo al pasar. Renuncia ya. Yo empiezo a hacer las maletas. Nos vemos en la estación. Vino como el viento, y se fue igual. Yo me quedé en shock, y Calvin, antes de subirse al ascensor, dejó un háganlo mi secretario. Y así, entre el riesgo de acoso y un sueldo de escándalo, mi dignidad eligió lo segundo. 2. Aunque el jefe tenga cero humanidad, la empresa tiene un prestigio intachable. Años de esfuerzo para trabajar en este edificio como simple burro de carga, y ahora soy secretario personal del CEO. Calvin me llamó a su oficina. En mi cabeza pasaban todos los casos que había leído de jefes acosando a subordinados. Mientras dudaba en entrar, un compañero de la sede me miró como si viera un fantasma. Brett. Brett. ¿Quién es Brett? El tipo miró mi gafete, leyó el nombre y de pronto todo le hizo sentido. Con razón el jefe vino aquí de repente. Pensé que Brett había muerto. Pero, ¿por qué cambiaste de nombre? Yo estaba totalmente confundido. Él, como viendo la luz, dijo con pesar. Imposible que seas Brett. Después de esa explosión nadie pudo sobrevivir. Me explicó un poco más. Resulta que quien murió en la explosión, además de la prometida de Calvin, fue también su mano derecha, su inseparable secretario Brett. Brett era el alma de la oficina, imparable, el asistente perfecto. Pero por culpa de un enemigo de Calvin, mientras escoltaba a la prometida de regreso a casa, el auto explotó. No quedó ni rastro. Ahora entiendo por qué Calvin se volvió un tipo tan violento y frío. Si pierdes a tu pareja y a tu mejor amigo al mismo tiempo, cualquiera se rompe. Pero saber toda esa historia me alivió. Y me dio un poco de risa. En otras historias el protagonista es el doble del primer amor. Yo, soy el doble del compa. Ya sin miedo al acoso, me armé de valor y toqué la puerta de la oficina. Apenas la abrí, Calvin me jaló hacia él. Sé que aún estás molesto, pero por favor, no más enojos. Jefe, de verdad, yo no soy Brett. Me llamo Blake. Él me miró con ojos heridos, como un perro gigante sin hogar. Saqué mi informe médico electrónico. Cada glándula es única. Se está confundiendo de persona.
Calvin se desplomó en la silla, abatido. Parecía una estatua abandonada. Yo salí de la oficina con el corazón latiendo a mil, murmurando que qué vergüenza. Apenas me frunce el ceño ese rostro perfecto y ya ando pensando qué nombre le pondríamos a los hijos. 3. Mi amiga me regañó sin piedad. No entiendo esa absurda atracción entre ustedes los AO. Calvin es un alfa nacido en la cima del mundo. Si quiere jugar contigo, te va a usar como a un perro. Ella es beta, revolucionaria, odia a los alfas y sueña con un mundo gobernado por betas. Yo le respondí. ¿Tanto criticas a los alfas, y no fuiste tú la que salió corriendo en cuanto vio que era Calvin? Calvin es la excepción. Gritó ella. Si los alfas monopolizan el mundo, él monopoliza a los alfas. Pero hay que admitir que trabajar con Calvin me hizo mejorar a velocidad de rayo. En meses ya estaba liderando proyectos solo. Los del central decían que me parecía muchísimo a Brett. Aunque lo decían como cumplido, me incomodaba un poco. Un cliente me citó en un restaurante lujoso algo apartado. Apenas me subí al coche, me sentí mareado. El camino no coincidía con el destino. Logré marcar el número de emergencia antes de perder la conciencia. Desperté por el estruendo de un helicóptero. El conductor del secuestro gritaba. Jefe, Calvin ha movilizado helicópteros militares. Vamos a morir. Afuera se oía la voz amplificada de Calvin. Última oportunidad. Suelten a mi persona o no me hago responsable. Mi cuerpo colgaba medio fuera del vehículo. El secuestrador chilló. Moriremos juntos, Calvin. Tú no pudiste salvarla entonces, ¿te atreves a arriesgarte ahora? Sentí un corte en el cuello. La hoja de cuchillo me rozaba. Del helicóptero, la voz pedía permiso de abrir fuego. Finalmente, la orden de Calvin se escuchó entre dientes. Déjenlo ir. Apenas el cuchillo se apartó, un tiro silbó junto a mi oído. El secuestrador cayó muerto. El coche tembló, luego el fuego estalló. 4. Sentí como si mi cuerpo estuviera ardiendo. Debido a los sedantes que me inyectaron, no podía moverme. Justo cuando pensé que iba a morir ahí, unos brazos familiares me atraparon. La voz angustiada de Calvin sonó junto a mi oído. Yo caí en sus brazos, y noté algo caliente y pegajoso en mi palma, sangre. Pero no era mía. Me forcé a mirar y lo único que vi fue un pedazo de la puerta del coche incrustado en su espalda. Calvin dijo, no tengas miedo, ya estoy aquí. Mi amiga tenía razón. Un alfa de ese nivel podía jugar conmigo más fácil que con un perro. La atracción AO es realmente un fastidio. 5. Desperté en una residencia privada. El mayordomo me dijo que el incidente había alarmado a toda la familia, y que los secuestradores ya habían pagado las consecuencias. Pregunté por Calvin. El mayordomo negó con la cabeza, el joven sigue con fiebre alta, y como entró en su periodo de sensibilidad, no permite que nadie entre en su habitación. Me ofrecí, déjeme intentarlo. El mayordomo me llevó a su cuarto. Apenas entré, el olor a feromonas era tan denso que me golpeó directo en la nariz. ¿Calvin? Un ruido venía del closet. Me acerqué y lo vi acurrucado entre un montón de ropa, sin estar del todo consciente. Comportamiento de anidación. Sentí un nudo en el pecho. Calvin realmente amaba a su prometido. Qué triste lo mío. Solo quería ser su amigo y ahora quería ser su pareja. Un alfa sin omega no puede pasar fácil por su periodo. Me acerqué y expuse mi glándula. Calvin, puedes marcarme. Lárgate. Me empujó con fuerza, con los ojos rojos de furia. No dejes que tu olor toque su ropa. Pero de inmediato pareció arrepentirse. Quiso calmarme, Brett, no te enojes. Aún así, no soltó esa ropa. Mi corazón dio un vuelco. Creo que entendí. ¿Prometido? ¿Qué va? Calvin estaba enamorado de su secretario Brett. Soy el reemplazo.
No de su primer amor, sino de su pareja y su hermano del alma. 6. Calvin tenía la cara roja por la fiebre y se veía muy débil. Me insulté internamente. Ya sabía que solo era un reemplazo y aún así fui a ofrecerle ayuda. Él estaba fuera de sí. Le dije, Calvin, mírame bien, ¿quién soy yo? Su mirada estaba perdida. Brett. Yo asentí, con el corazón encogido. Calvin empezó a llorar, me abrazó y me besó en la comisura de los labios. Brett, volviste. Todo lo que hiciste ya te lo perdoné. Me quitó la ropa. Su respiración llegó hasta mi glándula y me puse nervioso. Por mi condición, mi glándula es muy fina. Una marca podría dañarme. Pero para mi sorpresa, Calvin se detuvo. Tenía una expresión de dolor, tú no eres él. No es su olor, ¿quién eres? La marca nunca llegó. Me echó de la habitación y se volvió a encerrar con la ropa de Brett. Me reí con amargura. Tener la misma cara no sirve de nada. El olor es único, y el mío no le da seguridad. 7. Pasado el periodo de sensibilidad, Calvin me citó. No tenía ni rastro del hombre vulnerable que vi antes. Con frialdad, dijo, muchos quieren acostarse conmigo. Sin duda, tú eres el que tiene más ventaja. Me quedé sin palabras. Calvin siguió, recuerdo que tú me pediste que te marcara en la cama. Sí, la marca es el mejor remedio para ese periodo. Pero él lo entendió de otra manera, sé que todos quieren algo de mí. Tú no eres la excepción. Te di un puesto, poder, pero no deberías ambicionar más. Y mucho menos usar esa cara para engañarme y conseguir una marca. Según la ley, si un omega es marcado, puede exigir matrimonio, aunque el alfa no quiera. Casarse con Calvin sería como sacarse la lotería. Él pensó que me estaba aprovechando de él. Pero yo solo quería que se sintiera mejor. Quien ama primero, pierde. Le pregunté, Calvin, si yo no me pareciera a él, ¿me habrías contratado como tu secretario? Por supuesto que no, respondió con frialdad. Había muchos más cualificados que tú. Me aferré a la esperanza, alguna vez, me viste como a Blake, no como a otro. Calvin frunció el ceño, como si leyera mi mente, y respondió, no me digas que en serio quieres, mi amor. Apreté los puños, humillado. Él soltó una risa fría, si no fuera por tu cara, no te habría mirado ni una vez. No te amo, y no esperes que lo haga. Entendido. Me levanté. No molesto más, Calvin. De camino a casa, llamé a mi amiga y miré el reloj, reserva un vuelo para dentro de media hora. Me largo de este lugar de mierda. Justo entonces, un saco me cayó encima. Todo se volvió negro. Mierda. Otra vez secuestrado. 8. Cuando desperté, tenía las manos atadas a la espalda y estaba sentado en una silla. Frente a mí, al otro lado de una mesa larga, había un anciano, rodeado de guardaespaldas vestidos de negro. El anciano habló. Eres como un maldito fantasma, no desapareces nunca. Tan listo como soy, ya entendía perfectamente la situación. Otro más que me confundía con el exsecretario y amante de Calvin. Señor, creo que me ha confundido. Yo no soy ese Brett. Me llamo Blake, puede comprobar mi identidad. El mayordomo apareció y le entregó una tablet. El anciano la miró y, frunciendo el ceño, me observó. ¿De verdad hay alguien en este mundo que se parezca tanto a él? Suspiré de alivio y estaba a punto de pedir que me soltaran, pero el anciano lanzó la tablet al suelo con un golpe seco y ordenó. Con esa cara es una maldición. No me extraña que Calvin estuviera tan empecinado en irse a la filial. Acaben con él. Unos guardaespaldas enormes se acercaron con cuchillos que brillaban con un escalofriante reflejo metálico. Luché con todas mis fuerzas y grité. Fue Calvin el que se volvió loco y me confundió con su ex. Si me matan, encontrará a otro, y a otro. Esto nunca va a parar.
Mejor déjenme vivo, puedo infiltrarme, seducirlo, susurrarle al oído todas las noches. Pero en las familias poderosas eso no funciona. El cuchillo vino directo sin dudar. Un dolor desgarrador me atravesó el abdomen. La sangre empapó mi ropa. Mi móvil cayó al suelo justo cuando entraba una llamada de mi mejor amiga. Me juré que si salía vivo de esta, los iba a denunciar a todos. Soy un omega con contactos en la Asociación de Protección de Omegas, a ver quién ríe al final. Joven amo, no puede entrar. Joven amo, por favor. Entre los gritos desesperados del servicio, una intensa ola de feromonas de un alfa enfurecido barrió la estancia. El rostro del anciano cambió. ¿Calvin? ¿De verdad estás dispuesto a enfrentarte a tu familia por este don nadie? Calvin me levantó en brazos y miró a todos los presentes. ¿Quién participó en este secuestro e intento de asesinato? El anciano, temblando de rabia, replicó. ¿Todo esto solo por una cara parecida a Brett? ¿Vas a enfrentarte a tu propia sangre por un extraño? Yo, en brazos de Calvin, me sentí increíblemente tranquilo. Las feromonas que liberaba eran de tipo calmante. Abuelo, dijo Calvin con tono frío, nunca investigué quién planeó la explosión aquella vez. No quise remover el pasado. Pero hoy vengo a dejarlo claro, si alguien vuelve a tocar a la gente a mi lado, aunque sea la vieja casa, no tendré piedad. Calvin me sacó del lugar. Cuando llegamos al edificio principal, los compañeros de la sede se pusieron a gritar al ver mis heridas y llamaron a los médicos. Yo, medio inconsciente, solo podía pensar, vaya nivel el de este suplente. Y vaya actor que es Calvin, su mirada perdida por el pasado parecía una profunda pasión. Todo CEO que se respete tiene a su propio médico especialista. Desperté en una suite VIP del hospital, y el doctor que me atendía sonreía de forma muy poco confiable. Nos volvemos a ver. ¿Qué tal? ¿Te diste cuenta de que estar al lado de Calvin es más peligroso que vivir al borde de un volcán? ¿Quieres hacerte socio del hospital? Ante mi cara de confusión, añadió. Fui yo quien te curó cuando te secuestraron la primera vez, solo que estabas inconsciente. ¿Y Calvin? El doctor lo pensó un momento y respondió. Está encerrado en aislamiento. Cuando supo que te habían llevado, me pidió un supresor de alta potencia para forzar el control del celo. Después de traerte, su sistema hormonal colapsó. Ahora quizá estén en la fase de terapia con descargas eléctricas. Y luego me consoló. No pongas esa cara de viuda, los alfa aguantan más que 10 vidas humanas. Unas descargas no lo van a matar. Pero tú, como omega delicado que eres, lo que descubrí sí que es preocupante. Tu glándula fue alterada quirúrgicamente. Me sorprendí. Pero yo tengo un diagnóstico oficial de la Asociación de Protección de Omegas. Dicen que nací con un desarrollo glandular deficiente. El médico se quedó pensativo. Sí, ese diagnóstico tiene peso, pero yo soy el médico de un CEO, o sea, omnisciente. Y te digo que tu glándula fue operada. Me miró con atención. Y además, alguien alteró tus facciones para que te parezcas a Brett. No idéntico, pero sí lo suficiente. Desde que Brett murió, Calvin se ha vuelto un detector viviente de omegas. Huele uno y lo evita. Pero contigo, no. Contigo no siente rechazo. Suma eso a la glándula alterada, y yo diría que esto no es una historia de suplantación, sino de reencuentro. Silencio. ¿Qué es esa mirada como si yo fuera un traficante de personas? ¿No confías en lo que te digo? Yo, impasible. ¿Tú crees que después de que me confundieran con un muerto, me secuestraran y casi me degollaran, voy a confiar más en el mejor amigo médico del CEO que en un informe oficial de la asociación? El médico soltó una grosería por lo bajo. Ya decía yo que Calvin estaba trastornado. Su esposa murió una vez y todavía quiere jugar al amor forzado. 9. El médico, refunfuñando, se fue directo a la sala de aislamiento. Yo, por mi parte, saqué el móvil de inmediato. Mi amiga me había enviado los datos del vuelo.
Estoy en la salida trasera del hospital. Nos encontramos con éxito. Ella miraba de un lado al otro como si estuviéramos cometiendo un crimen. Le dije. Tranquila, nadie nos sigue. Me pasó el boleto del avión. Este lugar no es seguro. Ese nido de lobos, ni Ultraman saldría ileso. Le pregunté qué pasaría con el trabajo. Ella me respondió. Soy talento técnico, donde sea me van a necesitar. Salimos disparados al aeropuerto, pero al llegar a la puerta de embarque me dijeron que tenía una orden de arriba de no poder salir de la ciudad. Mi amiga empezó a gritar furiosa. ¿Cómo que de arriba? No pueden tratar así a un Omega que solo quiere escapar del fuego. Los voy a denunciar. Y de pronto sacó su vieja credencial del trabajo. ¿No les gustaría tener una charla con la Asociación de Protección de Omegas, verdad? Esa amenaza hizo sudar a los encargados, pero al final, este mundo sigue siendo de los alfas. Mi amiga, enojadísima, murmuró. ¿Y qué si soy ex-asociación? Cuando triunfe, los beta vamos a gobernar el mundo. Yo la tranquilicé un poco y le dije. Tal vez el té de la asociación no nos lo sirvan, pero el de Calvin, seguro sí. ¿Qué? Frente a la salida del aeropuerto, varios guardaespaldas uniformados nos esperaban con cortesía. Blake, el joven amo le solicita que regrese al hospital. Mi amiga bufó. ¿No que estaba en aislamiento con descargas eléctricas? ¿Se volvió un radar humano o qué? En el camino de regreso, ella decidió tirarse del auto en movimiento y volver corriendo a su empresa para recuperar la renuncia que acababa de entregar. A mí me llevaron de vuelta al hospital. Al entrar, vi a Calvin sentado en la habitación con cara de pocos amigos. El médico, a su lado, me dijo encogiéndose de hombros. Chico lindo, ¿de verdad pensaste que podrías escaparte de Calvin? Yo ya estaba mentalmente agotado. Sentía lo que es ser una persona normal atrapada en una clase social que no le pertenece. Calvin, en el mundo no existen dos hojas exactamente iguales. Lo que proyectas en mí es un sentimiento por Brett, y eso, en el fondo, es traición. Calvin me miró fijamente y dijo con voz baja. Nunca te traicionaría. Sus ojos brillaban, llenos de tristeza y de una ternura tan intensa que dolía. Por favor, quédate a mi lado. Mierda. Apreté los puños. Este hombre sabía que me derretía con su cara y aún así usaba su carita como arma. En mi cabeza, la voz de mi amiga retumbaba. Calvin ni siquiera necesita moverse. Con fruncir el ceño ya te tiene comiendo de su mano. Lágrimas se me escaparon. Ser débil ante un hombre fue el principio de mi caída. Desde ese momento, Calvin me cuidó con esmero, llevándome al hospital cada 2 por 3 para hacer chequeos. Siempre cuchicheaba con el médico, mirando hacia mí mientras hacían señas y gestos extraños. Un día noté que el auto iba camino a la empresa, no al observatorio al que había dicho que íbamos. Le pregunté, pero no contestó. Lo supe enseguida. Últimamente me llevaba a lugares distintos, cada uno más especial que el anterior. Al llegar, me miraba con una esperanza silenciosa, como si quisiera que dijera, sí, esto lo recuerdo. El médico debió lavarle el cerebro diciéndole que yo era Brett con amnesia. Lo peor es que en serio no recordaba haber estado en esos lugares. A veces Calvin se quedaba callado, dudando entre creer si era Brett o no. Me sentía como una marioneta. Tenía esta cara que lo volvía loco, y aún así me decía que todo ese amor que me daba era para otra persona. Yo era apenas un sustituto. Mis archivos dicen claramente que fui adoptado desde pequeño, y cada etapa de mi vida está registrada. Pero Calvin se negaba a aceptarlo. Mi amiga tenía razón. Los alfas tienen el cerebro pateado por burros. Y yo fui pateado por una manada entera. 10. Mi amiga despreciaba que volviera a caer por la belleza de Calvin. A ver si me entiendes, solo te perdono si estás fingiendo estar enamorado para vaciarle las cuentas. Suspiré. Sé que voy directo contra la pared, pero no puedo evitarlo.
Esto es ridículo. ¿Qué tienen ustedes los AO con ese lazo químico tan ridículo? Calvin es un alfa hecho y derecho. Te lanza un poquito de feromonas tristes y tú ya te quieres casar con él. Ella era beta, y soñaba con derrocar el sistema de los alfas. Para ella, los omegas estaban condenados a caer por pura biología. Recordé la mirada confundida de Calvin en el auto, y por primera vez me entró la duda. ¿Y si tengo doble personalidad? A veces recuerdo cosas claramente, otras no me acuerdo ni de mi niñez. Mi amiga me observó en silencio, respiró hondo y dijo: Blake, lo tuyo ya no tiene solución. Se fue, pero olvidó su comunicador. En la pantalla aparecieron varios mensajes. Avance con el chip. Esta vez puede acceder al 80% del área de la memoria. Nos están vigilando. No sabemos de qué grupo, pero por ahora creen que es un proyecto médico común. ¿Un chip? ¿Eso explicaba mis lagunas mentales? Mientras pensaba, una punzada atravesó mi cerebro. Varios recuerdos se superpusieron en mi mente como destellos. Dos figuras aparecieron, Calvin y otro. ¿Era yo? ¿Era Brett? ¿O éramos la misma persona? 11. Voy con regularidad a la asociación para hacerme chequeos de glándulas. Tras revisarme, el médico me dijo con una sonrisa de alivio: Tu actividad glandular ha mejorado un poco. Enhorabuena. Toqué la parte trasera de mi cuello. Por mi desarrollo deficiente de nacimiento, mis glándulas siempre han sido muy planas, pero ahora parecían un poco más elevadas. Conectaron el equipo y el líquido empezó a gotear por la vía. Me quedé dormido. Medio dormido, sentí como si alguien estuviera junto a mi cama. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, dijo una voz. La otra voz era claramente de mi amiga. Casi 2 años, creo. 2 años. Justo el tiempo que aparece registrado en mis archivos como el momento en que llegué a esta ciudad. El laboratorio dice que te negaste a implantar el nuevo chip. ¿Por qué? Subestimamos la atracción natural entre alfas y omegas. Su codificación genética de feromonas está tan integrada que con la tecnología actual no podemos interferir completamente, respondió ella. Pero si él sigue relacionándose con Calvin, es cuestión de tiempo para que nos descubran. Si Calvin se da cuenta de que la supuesta prometida muerta en la explosión está viva frente a él, va a pensar inevitablemente que Blake es Brett. Mi amiga suspiró. Al menos yo no me he dejado ver por Calvin todavía. Somos unos verdaderos pioneros revolucionarios, dijo el otro. Cuando los beta gobiernen el mundo, nos pondrán en la primera fila del Salón de la Fama. Tras un rato conversando, se fueron. Abrí los ojos con una sensación horrible, como si estuviera metido en una farsa gigantesca. ¿Saber si soy Brett? Con una prueba de ADN bastaría. Y si hay algún lugar donde aún pueda haber pertenencias de Brett, ese sería el apartamento de Calvin. Me levanté de la cama, para evitar ser visto, bajé por las escaleras. Pero me topé con un joven alfa. Perdón, me disculpé, intentando irme, pero él me sujetó de la muñeca y dijo algo que me dejó helado. Hermano. Me quedé mirándolo atónito. Una punzada me atravesó la cabeza. Me resultaba familiar, muy familiar, pero no sabía de qué. El joven alfa estaba tan emocionado que casi se tambaleaba. Hermano, soy Damián. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Cambiaste de número? ¿Fue cosa de Calvin? Como no respondí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo es culpa mía. Si no fuera por mi enfermedad, nunca habrías acabado trabajando para Calvin, ni habrías tenido que aguantar a su familia. Yo respondí con cautela. Eso ya quedó atrás. ¿Cómo estás ahora? Un buen samaritano me donó médula ósea. Estoy casi totalmente recuperado. Hermano, escuché que Calvin está aquí. Vámonos, no te sigas enredando con él. Tú vuelve a tu habitación. Tengo algo que hacer. Luego hablamos.
Después de salir del hospital, fui directo al apartamento de Calvin. Había una habitación a la que él nunca me dejaba entrar. Intenté adivinar la contraseña, incluso usé la fecha de cumpleaños de Brett, pero nada funcionaba. Por último, probé con la mía. Y la puerta se abrió. Entré. El lugar estaba ordenado y cálido, todo en su sitio. Reconocí algunas de las prendas que Calvin había usado en su episodio de celo para construir su nido. Aunque la habitación estaba repleta de pertenencias de Brett, apenas quedaba rastro de su feromona. Lógico, ya habían pasado 3 años. Ni todo el dinero de Calvin podía detener la desaparición del olor. Toqué la glándula de mi cuello, que comenzaba a calentarse, y sentí que algo dentro de mí se afirmaba con fuerza. Algunas cosas aún conservaban un poco de feromonas, pero sin ningún rastro válido para pruebas. Hasta que encontré una camiseta con manchas de sangre. Justo cuando iba a salir, escuché pasos afuera. Me escondí. La voz molesta del doctor traspasó las paredes. Santo cielo, Calvin. Te he hecho análisis de electroforesis de ADN más de 10 veces, desde pelos hasta uñas. He usado todas las pruebas habidas y por haber. No hay ni una mísera coincidencia genética. Si secuestraras un gorila del zoológico tendrías más coincidencias con él que con Blake. Con razón Calvin me había llevado a la peluquería y me había cortado las uñas. Él insistía. Pero cuando lo llevo a los lugares que solía visitar con Brett, a veces reacciona. ¿Parques? ¿Cines? Por favor. ¿Qué persona normal no ha ido a esos lugares? La próxima vez que una anciana llore viendo un póster, ¿vas a decir que es tu esposa reencarnada? Vamos, Calvin, eres un alfa de élite. Cree en la ciencia, por favor. Calvin guardó silencio por un buen rato y luego murmuró. Está bien. Lo entiendo. El doctor suspiró aliviado. Por fin. Ya me quería ir de este lugar. Blake solo tiene la cara parecida a Brett. ¿Nada más? A Brett todo el mundo lo admiraba, tenía un futuro brillante. Si se hubiera interesado en medicina, yo mismo lo habría traído a mi equipo. Mientras el médico hablaba sin parar, yo miraba todas las pertenencias de Brett esparcidas por la habitación, y por primera vez, no quería ser él. Hasta que Calvin dijo. Contacta con la central. Nos vamos ahora mismo. 12. Al volver al hospital, mi amiga me buscaba por todos lados. ¿Dónde estabas? Negué con la cabeza, sintiéndome como un bufón. Justo entonces, Damián salió de su habitación. Al percibir el aroma de mis feromonas, preguntó. Hermano, ¿estuviste con Calvin? Mi amiga puso los ojos en blanco. Blake, ¿en serio? Por Calvin estás dispuesto a ser su reemplazo, a dudar si tienes doble personalidad, hasta escaparte del hospital para verlo. ¿Qué tiene ese hombre? ¿Te derrites nada más verle la cara? Yo también estaba frustrado. Sé que no tiene lógica, pero, es que Calvin está demasiado bueno. Vámonos. Hoy mismo separo a esta parejita a la fuerza. Me tomó del brazo sin mirar atrás y me llevó al laboratorio. Sacó una jeringa con un líquido azul y me la clavó en la vena sin pensarlo. ¿Qué es eso? Pregunté. Medicina milagrosa, respondió con frialdad. Un pinchazo y se te pasa el amor. El líquido azul entró por completo. Sentí un dolor de cabeza punzante, y algo dentro de mí se rompió. Como una presa reventada, una avalancha de recuerdos vino hacia mí. 13. Soy Brett. En mi 5.º año como secretario de Calvin, recibí una llamada suya fuera del horario laboral. Alguien lo había drogado y su celo se activó violentamente. Planeaba llevarlo al hospital, pero Calvin, fuera de sí, me marcó a la fuerza en el coche. Y justo pasaba un agente de seguridad de la asociación, que nos pilló con las manos en la masa. Un alfa sin conciencia, un omega con lágrimas en los ojos, la escena fue catalogada al instante como un grave incidente social. Al día siguiente, la asociación impuso restricciones a Calvin.
Al abrirse el ascensor, Calvin me preguntó: ¿Ya sabes quién me drogó anoche? Le entregué directamente la noticia de que la empresa rival había quebrado durante la noche. Calvin asintió satisfecho y luego dijo: Marqué a un Omega, pero no recuerdo su rostro. Encuéntralo. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Pregunté. Inventa alguna excusa para encerrarlo en la cárcel de por vida. Me presioné con fuerza el parche inhibidor en el cuello. Conociendo a Calvin, si no fuera porque la asociación protege a los Omegas, su solución ideal no sería precisamente esa. Pero apenas salimos, el equipo completo de la asociación ya venía hacia nosotros. La agente de seguridad nos miró con desprecio, especialmente a Calvin. Hola Calvin, soy Brianne. Ayer, durante tu celo, marcaste a un Omega contra su voluntad. Eso viola la ley de protección de Omegas. Por eso, te imponemos restricciones de movimiento. Aquí tienes un rastreador. Mientras dure la sanción, solo puedes moverte entre tu casa y la empresa. Este es un bozal de mordida, y cada día se medirá la concentración de tus feromonas. No puedes quitártelo en público hasta que los niveles sean normales. Brianne seguía hablando, pero Calvin la interrumpió. ¿Tú lo viste? ¿Dónde está ese Omega? Quiero compensarlo. Lo que realmente quería decir era que, en cuanto el Omega apareciera, sufriría un accidente fatal. Claro, acompañado de una generosa compensación. Brianne sonrió con cortesía, pero se notaba su disgusto. Por favor, no interrumpas. Esta es la carta de perdón que el amable Omega presentó, por lo tanto te eximimos de la semana de educación obligatoria. Además, la víctima desea mantener su anonimato, y la asociación protegerá su privacidad a toda costa. Si tienes la capacidad de hackear nuestra red interna, las puertas de la cárcel están abiertas para ti. El equipo se fue en formación. Calvin rechinó los dientes. Brett, aunque tenga que cavar cada rincón del planeta, encuéntralo. Si lo haces, te triplico el bono. Respondí con calma. Recibido. Y aunque me hace mucha falta el dinero, en esta vida, no pienso dejar que Calvin sepa que el Omega con quien se revolcó anoche, fui yo. Mejor me concentro en cerrar unos cuantos proyectos difíciles para el grupo. Si mantengo a Calvin ocupado, quizás se olvide del tema. 14. En mi día libre fui al hospital a ver a Damián. En la cama, el joven Alfa tenía mal aspecto. Me agarró la muñeca, donde los huesos sobresalían, y con voz llena de culpa dijo: Hermano, lo siento. Si no fuera por mi enfermedad, no tendrías que trabajar para Calvin. Ese tipo es un robot sin corazón. Mírate, estás hecho un palo y ni siquiera te da un par de días para descansar. Damián era hijo de la tía vecina. Cuando iba en secundaria, mis padres murieron en un accidente automovilístico, y mis parientes no quisieron hacerse cargo. Fue ella quien me cuidó como a su propio hijo. Más tarde, Damián contrajo una rara enfermedad de médula ósea. Su madre trabajó hasta el último aliento y, antes de morir, me lo confió. La empresa donde trabajo paga muy bien, especialmente si eres el asistente personal de Calvin. Como Calvin tiene fama de ser un jefe difícil, Damián siempre pensó que yo estaba obligado. Pero en realidad, llevo años enamorado en secreto de Calvin. Me esforcé al máximo para llegar a ser su secretario. Parte por el salario, parte por motivos personales. Deja de preocuparte por mí. En cambio, mírate tú, esa cara tuya no pinta bien. ¿Estás siguiendo las instrucciones del médico? Damián bajó la mirada, desanimado. ¿Y de qué sirve? No hay donante compatible. Moriré tarde o temprano. Fruncí el ceño y le pegué en la cabeza. Damián se abrazó a mí y pidió disculpas. Perdón, no diré más esas cosas. Voy a vivir hasta los 100 años, para estar siempre contigo. Apenas terminó de hablar, vio el adhesivo inhibidor en mi cuello. Una esquina estaba despegada, dejando al descubierto la marca de una mordida. Damián me miró con ojos traicionados. Hermano, ¿estás saliendo con alguien?
¿Ya no soy tu único amor? ¿Qué tonterías estás diciendo? Le dije. Eso fue una mordida de perro. Damián fue directo. ¿Fue a la fuerza? Bueno, no exactamente. Damián se enfadó. ¿Voy a morderte yo otra vez? ¿Ningún animal va a marcar a mi hermano? Este chico. Justo entonces recibí un mensaje de Calvin ordenándome volver a la oficina de inmediato. Cuando llegué, Calvin tenía el rostro más oscuro que una tormenta. Empecé a sudar frío. ¿Será que el gerente del hotel me vendió? Pero por suerte, no era eso. Calvin me pasó una carpeta. Deshazte de ellos. La abrí. Eran todos betas con buenos antecedentes familiares. Había más de 10 nombres, no era tarea sencilla. ¿Hasta qué punto deshacerme? Calculé en silencio. Si era sabotear un par de negocios, la cosa estaba manejable. Pero Calvin murmuró con tono frío. Están conectados con la familia principal. Va a costarte, pero no me importa cómo lo hagas, hazlos desaparecer de esta ciudad. Me dolía la cabeza, pero acepté la tarea y fui a hablar con el mayordomo de la casa principal. Después de una amable conversación, me enteré de que el viejo presidente quería escogerle una esposa a Calvin. Pregunté, confundido. ¿Y por qué todos los candidatos son betas? El mayordomo respondió. Los asuntos internos de las grandes familias no se preguntan. Asentí. Yo que pensaba que tener acceso privilegiado me daría ventaja, y resulta que quedé descartado en la primera ronda solo por ser omega. ¡Qué locura! ¿Desde cuándo el primer requisito para elegir pareja siendo alfa es asterisco excluir a los omegas asterisco? 15. Eliminar a tus rivales amorosos con tus propias manos, sí que tiene su encanto. Pero a pesar de que los candidatos a esposa disminuían, el humor de Calvin no mejoraba ni un poco. El médico me explicó. Después de haber experimentado lo maravilloso que es el sexo con un omega, Calvin ya no soporta la represión a base de medicamentos. Su nuevo celo está a punto de comenzar. Tiene dos opciones, que lo mandemos a la sala de aislamiento para electrochoques, o rezar para que ese omega vuelva a salvarlo. Luego añadió. Bueno, podría elegir a uno de esos betas también. No es lo mismo, pero mejor que los choques seguro es. Un archivador voló directo al occipital del doctor. Llévate tu estúpido plan de electrochoques y lárgate, gruñó Calvin. Tras irse el médico, Calvin, con el ceño fruncido, me dijo. Te mandé el cronograma de trabajo al correo. Toda mi autoridad ahora es tuya. A menos que una bomba nuclear caiga sobre la empresa, no quiero que vengas a molestarme. Y luego, después de pensarlo, agregó. Ni aunque caiga la bomba. Solo si renuncias, pero en ese caso tampoco vengas. Al segundo día del celo, después de terminar mi trabajo, me llegó un vídeo desde la casa principal. El mayordomo, entre lágrimas, me rogaba que trajera de vuelta a alguno de los betas que habían sido descartados. Justo cuando terminó de hablar, se escuchó a Calvin gritar desde la sala de aislamiento. Tú vuelves a molestar a Brett y serás el primero en perder tu empleo. Esa misma noche, conspiré con el mayordomo y transferimos a Calvin a un hotel. Yo, como el beta rescatado, fui a salvarlo. Nada más entrar, Calvin me agarró por el cuello. Lárgate. Pero enseguida olfateó y se sorprendió. ¿Eres un omega? Calma, primero suéltame, e intenté calmarlo. Calvin apretaba con una fuerza descomunal. ¿Qué quieres? ¿Que te marque y me obliguen a casarme contigo? Deja de usar trucos sucios o haré que tu vida sea un infierno. Al parecer, todos los alfas ricos tienen un poco de delirio de persecución. Pero de repente me soltó. Se me quedó mirando, confundido. ¿Te pareces mucho a Brett? Yo. Y acto seguido se desplomó sobre mí, murmurando. Brett aceptaría, él necesita dinero. Nunca pensé que terminaría acostándome con Calvin por mi supuesto perfil de necesitado. Durante su celo, Calvin tenía una energía brutal.
Por suerte, me hizo entrar en celo también. Durante 5 días, no dejamos un rincón del hotel intacto. En el último día, sudoroso y pegado a mi oído, me susurró: «Bebé, déjame marcarte». Mientras acariciaba mi abdomen, dijo con voz ronca: «Aquí, haz que tengas a nuestro hijo, ¿sí?». La marca de la que hablaba era una completa. Entrar profundamente en el canal reproductor, formar un nudo, y liberar dentro de mí, con altísimas probabilidades de embarazo. Lo noqueé de un golpe, me tomé 2 inhibidores, me vestí como pude y salí corriendo del cuarto. Y justo al salir, todo se puso negro, me metieron en un saco. 16. Cuando desperté, estaba acostado en una mesa de operaciones. En la galería de observación del segundo piso, el presidente del consejo me miraba con repulsión. Jamás pensé que el que intentaba seducir a Calvin fueras tú. Me retorcí con todas mis fuerzas. El médico introdujo un instrumento frío en mi canal reproductor y comenzó a explorar sin piedad. El dolor me atravesó la columna y me estalló en el cerebro. El sudor me empapó la frente. Presidente, el joven amo no ha realizado una marca completa. El presidente asintió satisfecho. Empiecen con la cirugía. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía?, grité desesperado. La asociación no los va a perdonar por esto. La inyección ya había sido aplicada en mi glándula. La concentración de feromonas en mi cuerpo se disparó, la glándula se hinchó violentamente. Sentí como si me estuviera quemando vivo. El presidente soltó una carcajada helada. Tú no vas a llegar a la asociación. Justo entonces, trajeron a Damián a la fuerza. Mis pupilas se contrajeron. No. Él no tiene nada que ver. Lo que sea que quieras, hazlo conmigo. Él está débil, no puede salir del hospital. El presidente respondió con calma. Encontré un donante compatible de médula ósea para tu hermano. Si aceptas la cirugía de extracción de glándula y te vas de esta ciudad, le daré la oportunidad de vivir. Damián forcejeó y gritó que no lo hiciera, que no me preocupara por él. Pero, ¿cómo no iba a preocuparme? Crecimos juntos. La tía me trató como un hijo, y yo a Damián lo considero mi verdadero hermano. Éramos los únicos que teníamos en el mundo. Dejé de resistirme. Cerré los ojos, aceptando mi destino. Mi celo, que había estado suprimido, también se encendió como una llama reavivada. Toda la sala de operaciones se llenó de un denso aroma a feromonas. Nunca en mi vida había deseado tanto que Calvin estuviera a mi lado. Si estuviera aquí, si no estuviera drogado por mí. Aunque se enfadara porque me metí en su cama, al menos por los años que pasamos juntos, vendría a salvarme, ¿verdad? La anestesia impidió que sintiera el dolor de la extracción. Pero el descenso brutal de feromonas en mi cuerpo me provocó una angustia tan grande que me asfixiaba. Mi cerebro luchaba desesperadamente por retener la glándula que ya no podía sentir. Las lágrimas comenzaron a caer sin darme cuenta, resbalando hasta mojar mis sienes. ¿Cómo iba a venir Calvin, si fui yo quien lo dejó inconsciente? 1 hora después, la cirugía terminó. Escuché al médico decir: podemos comenzar con la otra operación. Se abrieron las puertas automáticas. Desde el otro quirófano, se oyó la voz de una mujer que me resultaba familiar. Yo no aprobé esta operación. Sabía que los alfas no eran de fiar. Damián corrió hacia mí, llorando. Hermano, lo siento tanto. Pobre tonto. Entre familia no se pide perdón. Damián, le sonreí débilmente, pronto vas a poder vivir como una persona normal. 17. El viejo presidente actuó rápido. Después de la cirugía, Damián y yo fuimos subidos a un avión y enviados a una ciudad remota. Sin glándula, mi sistema interno se descompensó gravemente. Vomitaba y tenía diarrea constantemente. En menos de 2 semanas, estaba tan delgado que parecía más moribundo que Damián. Ambos fuimos ingresados en la UCI al mismo tiempo, y los gastos médicos eran como agua derramada, imposibles de detener.
por suerte, mis ahorros alcanzaban para sostenernos, pero si no aparecía un donante compatible, Damián tendría que permanecer en la UCI indefinidamente. Los correos enviados a la familia no obtuvieron respuesta. En su lugar, apareció en mi cuenta una transferencia tan grande que alcanzaba para comprar el edificio principal de la empresa. Usaron al burro y luego lo mataron. Quemaron el puente tras cruzarlo. Pero la realidad no me daba margen para mantener la dignidad. La salud de Damián empeoraba día a día. No tuve más remedio que usar ese dinero. A los pocos meses, Damián fue trasladado a una habitación común. Hermano, Calvin te obligó a hacer esto, ¿verdad? Damián insistía en que le confirmara lo que ya imaginaba. Yo desvié el tema. Come de una vez. No digas tonterías. Damián no se rindió. Si él realmente te quisiera, con los recursos que tiene, ya te habría encontrado hace mucho. Me molesté. Damián, no quiero que hables mal de él. Damián también se enfadó. Te arrancaron la glándula por su culpa. Cuando vomitabas hasta bilis, ¿dónde estaba Calvin? Y cuando sufrías falsos celos sin una feromona que te calmara y solo podías tragar pastillas compensatorias, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba cuando te obligaron a venir aquí y renunciar a todo? Siempre hemos estado uno para el otro, pero ahora tú has cambiado. ¿Te importa más él? Ya no me quieres. No digas tonterías. Eres mi hermano. Nadie puede compararse contigo. Pero yo no quiero ser solo tu hermano. Y, de repente, me besó. Abrí los ojos con sorpresa. ¿Desde cuándo Damián sentía eso por mí? Antes de que pudiera apartarlo, una sombra negra nos golpeó de costado. Damián fue lanzado con fuerza sobre la cama. ¿Quién te dio permiso para besarlo? La voz de Calvin sonó helada a mi lado. Damián tosió sangre. La máquina junto a la cama empezó a pitar con alarma. Empujé a Calvin con fuerza y corrí junto a Damián. Tranquilo, ya viene el médico. Calvin me jaló de nuevo. ¿Te fuiste por este enfermo? ¿Por él me dejaste? Los médicos y enfermeros corrieron, empujando la camilla de Damián rumbo al quirófano. Lo miré con rabia. Si a Damián le pasa algo, nunca te lo perdonaré. Calvin no lo podía creer. ¿De verdad lo amas así? No le respondí. Esperando fuera del quirófano, tenía las manos y pies helados. Calvin me miró y soltó con desdén. ¿Y por este alfa de medio pelo casi moribundo sacrificaste tu glándula y te llevaste la mitad de los fondos de la empresa? ¿Valió la pena? Respondí al instante. Yo no me llevé el dinero de la empresa. Calvin se burló. Tiró unos documentos frente a mí. Solo tú tenías acceso. El día después de que terminó mi periodo de celo, desapareciste con todo el dinero del sistema. Brett, te fuiste por tu amante enfermo, y lo diste todo. ¿Tantos años a mi lado solo eran para engañarme? La imagen del presidente se cruzó por mi mente. Era él. Él había tendido esta trampa para Calvin. El mayordomo trajo un historial médico. Calvin lo miró y se rió con desprecio. Enfermedad de médula ósea, ¿eh? Solo un día de tratamiento cuesta cientos de miles. Brett, ¿el dinero te alcanzará? ¿Quieres que te dé más? Le lancé una mirada furiosa. No necesitas humillarme para sentir que recuperas el control. Calvin respondió tranquilo. Cometer errores tiene consecuencias. Y este error lo va a pagar él. No hay un solo hospital en esta ciudad que se atreva a atenderlo. Acabar con tu amante es más fácil que pisar una hormiga. Es mi hermano. No proyectes tu mente retorcida sobre nosotros. ¿Un hermano que te besa? Calvin me miró fijamente. Y tú lo disfrutaste. Brett, mientras tú te derretías de ternura, ¿sabes todo lo que yo pasé por ti? Lo que he sacrificado. Lo sé. Calvin se congeló. Yo continué, firme. Tienes una enfermedad genética.
Normalmente, después de una marca completa, el omega se somete al alfa, y el alfa casi no sufre ninguna atadura. Pero tú eres diferente. Tu código genético está mutado. Después de marcar, eres tú quien queda atado. Para un heredero de un clan de élite, eso es un golpe demoledor. Por eso Calvin siempre evitó entrar en celo. Por eso todas sus candidatas a esposa eran beta. Después de años siendo su secretario, tenía acceso a ciertos secretos. No era difícil unir las piezas. Tú crees que hiciste un gran sacrificio. Pero eso que tú ves como tragedia, es el pan de cada día para cualquier omega. Si no tuvieras esa mutación, me marcarías, perderías el interés, y yo acabaría mendigando tu amor cada vez que me llegara el celo. La cara de Calvin se puso blanca. Eso que tú llamas sacrificio, para los omega es rutina. Se quedó callado un momento, luego recobró su fría expresión habitual. Ahora que sabes mi secreto, ya no tengo elección. Mi futura esposa tienes que ser tú. Vuelve conmigo. Al ver que no respondía, Calvin habló con calma. Si no vuelves, ahora mismo le digo al médico que detenga la operación. 18. Después de tanto dar vueltas, terminé regresando a este lugar. Calvin no salía para nada. Se quedaba en casa mirándome. Incluso trabajaba desde aquí. Me quitaron todos los dispositivos de comunicación. No tenía contacto con el exterior. Intenté hablar con la empleada del apartamento, pero resultó ser muda. Sin opciones, solo me quedó acudir a Calvin. Me recibió con esa cara suya de, sabía que vendrías a rogarme. ¿Qué quieres? ¿Cómo está Damián? Pregunté. Su expresión se volvió sombría. Y esa es la primera cosa que me dices. Yo ya estaba agotado por dentro y por fuera. Es mi hermano, el único que tengo. Y Calvin, como una dinamita, explotó al instante. ¿Hermano? ¿Qué clase de hermano besa a su hermano? Tú lo ves como familia, pero en su cabeza solo piensa en acostarse contigo. Brett, cuanto más bueno eres con él, más se te va a pegar. Lo miré fríamente. Igual que tú. Calvin soltó una risa amarga. Te sobreestimas. Lo único que pasa, es que te conozco bien. Comparado con esos beta aburridos, claro que prefiero lo que siento contigo. El ambiente volvió a tensarse. Por suerte, el médico apareció y se lo llevó a hablar a la oficina. No cerraron bien la puerta. Podía oír vagamente lo que decían. He investigado esa enfermedad. Si no encuentran un donante compatible, solo queda pagar para alargarle la vida. Brett es capaz, pero esto no lo puede sostener para siempre. Accedí a la base de datos familiar y encontré dos compatibles, uno es menor de edad, el otro, lamentablemente, es el CEO rival que Brett mismo envió a prisión. El médico suspiró. ¿Quién dijo, Dios aprieta pero no ahorca? Claramente no conocía estas ironías del destino. Pero con tus recursos, hacer que un enemigo coopere no es imposible. Piénsalo como una forma de pagarle a Brett un favor. Calvin respondió con frialdad. ¿Has visto a algún alfa ayudar a su rival? Sin un donante, Brett no va a irse de tu lado, dijo el médico. Eres cruel, Calvin. Dicen que salvar una vida vale más que construir 7 templos. Cállate, interrumpió Calvin. Cuando volvamos, elimina toda la información de esos dos. Brett valora demasiado a su hermano. Si llega a oler una mínima esperanza, huirá de mí sin pensarlo. El médico quiso decir algo, pero al final solo soltó. Buena suerte, hermano. 19. Calvin cerró todas las ventanas y puertas. Ni una mosca podría escapar. Pero justo cuando fue llamado de emergencia por su familia, el apartamento quedó en silencio. Busqué una caja de herramientas y traté de romper una ventana, pero no esperaba que la rompieran desde fuera. Era Brianne. Entró con dificultad, jadeando. Mi pobre princesa atrapada, tu valiente caballero ha venido a salvarte. Yo estaba confundido.
Ella no perdió tiempo. Calvin se obsesionó con tu feromona, el viejo se asustó y decidió implementar un plan de trasplante de glándula. Tú serías el donador. Yo, la receptora. Pensé que venía como contratada VIP, y resulta que era una rata de laboratorio. El día que te extirparon la glándula, yo estaba en la sala de al lado. Vi que ya no tenía glándula. Ella explicó. El viejo tenía todo fríamente calculado, pero tu glándula y yo hicimos una reacción de rechazo bestial. Por suerte, Calvin es como una roca, y se negó a que mancillaran su orgullosa dignidad de alfa. Claro, también ayudó que, al enterarse de que te robaste los fondos de la empresa, le dio un ataque de rabia que casi lo deja en coma. Gracias a eso, aún conservo mi virginidad. Me miró de arriba abajo. Sinceramente, con la cara que tenía Calvin ese día, ya te había encendido una vela mental. Intenté regresar al tema. Entonces, ¿por qué viniste a rescatarme? Casi lo olvido. Chasqueó los dedos. El viejo se enteró de que Calvin fue personalmente a buscarte, que te escondió en este departamento y no dejaba que nadie se te acercara. Se convenció de que eras una plaga que destruiría a su nieto. Así que decidió matarte. Y yo, muy amablemente, te incluí en mi plan de escape. Se acercó a la puerta. El viejo fingió estar enfermo para traer de vuelta a Calvin. En breve, sus matones vendrán. Para que esto se vea legítimo, necesito sacarte por la entrada principal como si fuera un traslado médico. Yo estaba en shock por todo lo que escuchaba. ¿Y mi hermano? ¿Crees que los técnicos no tenemos conexiones? Los beta están por todo el sistema. Mover a un paciente es pan comido. Prepárate. Vamos a fingir una gran explosión. A partir de hoy, Brett y Brianne habrán muerto. Y renacerán. Antes de salir, volví a mirar el apartamento. Había venido tantas veces como secretario, luego con otros roles caóticos. No esperaba sentir apego por este lugar. Brianne me vio dudar y se quejó. Pequeño Brett, si no cortas de raíz, todo se pudre. Mira todo lo que pasaste, te quitaron la glándula, perdiste tu empleo, tu hermano sigue enfermo, y tu jefe quiere encerrarte. Por eso digo, los alfas son una peste. Este mundo debería ser gobernado por los beta. Yo aún amaba a Calvin, pero sabía que irme era la única forma de tener una vida mejor con Damián. El motor del auto rugió. Pequeño Brett, ¿listo para tu glorioso renacer entre las llamas? Sí. Boom. El auto explotó frente a las cámaras. Un muñeco idéntico a mí salió volando por los aires. Brianne, desde un ángulo ciego, esperó que la elogiara. Jamás subestimes a un técnico, cariño. Pero el destino es cruel, un pedazo del auto me cayó justo en la nuca. Y cuando desperté, no recordaba nada de mi pasado. Brianne, ya hasta la coronilla, me implantó el chip de memoria más reciente y me dio una nueva identidad. Blake. 20. Recuperé la memoria tan rápido que me quedé sentado en shock por un buen rato antes de reaccionar. Brianne me miraba expectante y preguntó con cautela. Pequeño Brett. Le sonreí levemente. Mi querido príncipe, ¿cuánto tiempo sin vernos? Brianne soltó un suspiro de alivio y se me echó encima. Gracias al cielo. Recuperaste la memoria. Para que dejaras de ser ese romántico empedernido llamado Blake, no me quedó otra que revivir la identidad de Brett. Luego me dijo con tono de hermana mayor preocupada. Ese perro de Calvin perdió a su primer amor y fue corriendo a buscarse un reemplazo. Aunque el reemplazo seguías siendo tú, pero eso ya es una traición. Damián también se acercó con ojos brillantes. Hermano, yo siempre supe que eras tú. Soy súper leal. Le hice una seña para que me dejaran tranquilo. Brianne se alarmó. No me digas que piensas perdonar a Calvin. ¿Dios? ¿Cómo puedes seguir siendo un enamorado después de recuperar la memoria? Murmuré. Ese día, él lo hizo a propósito para que yo lo escuchara.
El día que fui a buscar pertenencias de Brett, toda la conversación que Calvin tuvo con el médico fue una actuación, para mí. Calvin sabía que yo era Brett. Solo tenía que dejar que encontrara aquella camisa con sangre para que pudiera confirmar mi identidad. Si yo aceptaba ser Brett, ya no tendría que sufrir por ser considerado un reemplazo. Y él también podría tener la oportunidad de redimirse y recuperar nuestra relación. Pero eso significaba que tendría que recordar todo el dolor del pasado. Incluido cuando me extirparon la glándula. Él sabía quién era yo, pero esta vez decidió dejarme ir. Lo que él no sabía era que yo era un omega sin dignidad. Cuando supo que necesitaba dinero, se inventó 1000 maneras para subirme el sueldo. Dijo que jamás salvaría a Damián, y aún así convenció al CEO rival para donar la médula. En un mundo donde los alfas reinan, él, con una enfermedad genética que lo hace vulnerable, fue capaz de ofrecerme una marca completa. Tomé un taxi directo al aeropuerto. Brianne ya había tirado la toalla. Perder la memoria y volverse a enamorar. Recuperarla y reconciliarse. Declaro oficialmente que dedicaré el resto de mi vida a investigar esa absurda atracción entre A y yo. 21. Cuando llegué al aeropuerto, justo vi a Calvin y al doctor. Calvin. Grité entre la multitud. Ambos voltearon. El doctor dio un respingo. Madre mía. Esa es la mirada de Brett. Amigo, tu esposa recuperó la memoria. Estás jodido. Ve a rogarle de rodillas. Todavía tenemos su glándula criogenizada. Pídele si quiere que se la reimplanten, se lo hago gratis. Corrí hacia Calvin y le pregunté. ¿No tienes nada que decirme? Calvin respondió con voz temblorosa, los ojos rojos. Si recuperaste la memoria, entonces sabes que quedarte a mi lado solo te traerá dolor. Tienes razón, asentí. Los ojos de Calvin se pusieron más rojos. Voy a abordar. Se dio la vuelta, pero lo agarré de la muñeca. Pero más que el dolor, te amo. Calvin quedó atónito. Luego, sin poder contenerse, me abrazó con fuerza, llorando como un niño. Brett, me he estado arrepintiendo todo este tiempo. Si tan solo hubiera podido salvarte aquella vez, no te habrían hecho esa cirugía. Sentí como mi glándula adormecida comenzaba a despertar lentamente. Aún estás a tiempo, Calvin. Mi glándula sigue ardiendo por ti. 22. Calvin palideció, con la voz seca. ¿Tú? La sede pasó por una reestructuración total. El viejo se retiró del poder y no volvió a meterse en nada. Calvin se volvió un perezoso de campeonato. No dejaba de molestarme con que quería jubilarse y recorrer el mundo. ¿Y quién se hará cargo de la empresa? Le pregunté, riendo. Brianne, tal vez, dijo con una mirada seria. Brianne respondió con sarcasmo helado. Ah, perfecto. Ustedes muy dignos, se quedan con las acciones, se enemistan con todos dentro y fuera de la empresa, me dejan todo el desastre, y luego se largan felices a vivir su luna de miel. ¡Qué jugada tan bonita! Entonces, ¿aceptas manejar mi empresa? Preguntó Calvin. Por supuesto, dijo ella con el puño en alto. Soy la pionera de la revolución beta. Esta empresa será mi base de operaciones. Que todos los alfas se arrodillen ante mí, ja 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 ja. En cuanto a Damián, regresó a su pueblo natal para trabajar como maestro en un orfanato. Muchas veces Calvin me preguntaba: ¿por qué, después de recuperar tus recuerdos, volviste conmigo? Yo lo miraba mientras pensaba, que incluso con su cara de serio, era guapísimo. No pude resistirme y le di un beso. Porque eres demasiado guapo. Brianne tenía toda la razón. Calvin no necesita hacer nada. Solo tiene que caminar frente a mí, y ya estoy perdidamente enamorado. Después de todo, ¿quién podría resistirse a un esposo millonario que hace todo lo que le pides?